Hola muchachos, hoy les voy a enseñar cómo imprimir un círculo en C++. Solo vamos a usar dos librerías, stdio y la .mat. Entonces lo que básicamente vamos a hacer es imprimir un numeral si es que es parte del círculo, o vamos a imprimir un espacio. Entonces para eso creamos nuestras librerías. Inicializamos stdio. Y la librería de funciones matemáticas. Vamos a crear int main, doble paréntesis, retorno 0. Y aquí vamos a escribir. Entonces, lo que queremos hacer es imprimir un cuadro y de ahí buscar sentencias lógicas para que nos imprima o un espacio o un numeral. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable. Vamos a inicializarle con 0. Y vamos a crear dos bucles anidados. J igual a 0, mientras J sea menor o igual a n por 2. Ya les explico por qué vamos a hacer mientras J es menor o igual a n por 2. Y vamos a aumentarle las J. Doble llave, otra sentencia for. Inicializamos int i igual a 0, mientras i sea menor o igual a n por 2. Y más. ¿Sí? Otras llavecitas. Ya. Y aquí vamos a crear dos sentencias lógicas. La impresión del círculo viene dada de la fórmula de geometría analítica. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula, que es la ecuación estándar del círculo. Esta fórmula de aquí nos representa cómo es el círculo en sí. Como nosotros podemos ver aquí, tenemos radio elevado al cuadrado de nuestra posición en x, que sería la y esta sería nuestra j dentro del programa. ¿Sí? Nuestra j y nuestra y. Esta de aquí es la posición. Entonces cada vez que digamos la posición donde estamos imprimiendo va a pasar por aquí, va a comprobar con sentencias lógicas cómo se va a dibujar el respectivo círculo. Entonces lo que tenemos que hacer es pasar esta ecuación a una sentencia lógica para que nos imprima el numeral. Aquí nos faltó el salto de línea. ¿Sí? Con esto vamos a lograr que desplazarnos entre las líneas, ¿no? Entonces empezamos if, ya, si es que, a ver, vamos a hacer esto así para que podamos ver mejor. Ya. Entonces aquí, si y, a ver, todo esto está POW, ya. Entonces x sería nuestra y menos h. La h es la posición que tenemos, ¿no? Es la posición del centro de la circunferencia. ¿Sí? Entonces nuestro centro de la circunferencia va a estar ubicado en la n, porque va a ser la mitad de la pantalla. Esto es el doble de la pantalla, pero queremos dibujar en el centro, entonces va a ser menos n. ¿Sí? ¿Elevado a qué? Elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Ya.
más, asimismo, POW, la potencia, ¿no es cierto? Y J menos que, otra vez, el centro de la pantalla, ¿no es cierto? Ya, y todo esto va a ser elevado al cuadrado. ¿Sí? Ya, y esto tiene que ser menor o igual ¿a qué? Al radio al cuadrado. Ya, que sería J. A ver, aquí nos hemos equivocado. Aquí es POW a la n. Sí, porque lo que está diciendo es el radio al cuadrado. Esta POW de aquí no me conoce porque ya. Aquí falta punto H. Ya. Y este de aquí, como estamos trabajando con enteros, no puede ser la conversión. Aquí usamos POWINT. Esta función de aquí que nos permite convertir a los enteros. ¿Ya? Entonces con esto ya deberíamos de tener nuestra fórmula. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Tenemos nuestro radio. ¿Sí? Tenemos nuestros límites del radio en X, en Y. ¿Ya? Y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a imprimir printf. ¿Qué es lo que vamos a imprimir? Un numeral o cualquier otro signo que ustedes quieran hacer. Si no, si acaso contrario, nosotros simplemente vamos a imprimir un espacio. Aquí nos faltó punto y coma. Y a ver, vamos si es que nos funciona. Tenemos un error. Ya nos falta un punto y coma por aquí. A ver, aquí está mal este punto y coma. Ya. Ya, aquí tenemos desigualados los paréntesis. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay que tener mucho ojo con los paréntesis. Los puntos y comas y listo. Compilamos el programa, control F5. Sí, aquí nos faltó incluir un scanf, ¿no? Scanf y vamos a ponerle ¿ya? Vamos a ponerle por ciento de y n. ¿Ya? Entonces con eso nosotros vamos a pedir coma. Vamos a pedir con eso la entrada de cuánto quiere ser nuestro radio. ¿Ya? Control F5. Ya, es nueva versión del Windows, del Visual, ¿no? Control F5. Ya, entonces digamos que queremos radio 5 y tenemos nuestro círculo. Queremos de 10 y tenemos nuestro círculo. Bueno, muchos dirán que esto es un óvalo, ¿no? Pero si ustedes cuentan las líneas horizontales, las líneas verticales son simétricas. Eso se debe porque la impresión en sí horizontal es menor que las impresiones verticales. Ven que aquí hay más espacio en la vertical que en la horizontal. Entonces por eso se debe que nosotros vemos como una especie de óvulo, pero no lo es. ¿Ya? ¿Ya? Aquí tenemos nuestro círculo.
Bueno, como un extra les voy a dar lo siguiente. ¿Qué tal si es que nosotros ponemos simplemente aquí, digamos, ya, entonces si es que nosotros ponemos un igual aquí. Veamos qué es lo que pasa. Pongamos de 10. Oh, entonces si ven que solo sale el borde de la circunferencia. Ya, entonces ahorita digamos que nosotros vamos a poner mayor que. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Ven? Entonces ya sale el caso contrario. Solo nos imprimen los numerales fuera, externamente del círculo. Y bueno, pues eso es todo. Hay muchas más formas geométricas que podemos dibujar sin usar Gotoxi y, y solo con bucles anidados, ¿no? Claro que no es nada de complejo. Cabe recalcar aquí que en la impresión del círculo los ejes de las Y están invertidas, ¿no? Entonces, más adelante les voy a enseñar un tutorial de cómo podemos desplazar el círculo en la pantalla teclado, usando teclado, ¿no? Con KB hit, con la función de KB hit. Y bueno, pero por ahora ya eso es todo. Muchas gracias, nos vemos.